Para poder saber y hablar de la mítica Sofía o la madre antigua del origen del dragón Sabajot Salomón, hay que remontarnos al tiempo de las 4 estrellas o razas del vástago Cristo y sus humanidades, pues desde uno de esos reinos eternos y desde Sofía se originó el dragón. Pues a esta luz, Hijo Cristo, su madre o Santo Espíritu, que es el vientre único de todas las humanidades, lo ungió dándole todo el conocimiento de la preexistencia del poderoso Espíritu invisible, que es la luz mayor del cual surgió Dios como Padre eterno sin nombre y sin fin, Dios como Madre, Santo Espíritu o Bárbelo como lo llama Jesús, y el mismo vástago de las creaciones, conocido en los cielos como el anciano de los días, y que llegó a la tierra hace 2026 años como Jesús el Cristo. Ahora, el reino de este Cristo o vástago único de la creación estaba conformado por 4 estrellas, que son reinos, y entre ellas estaban 3 seres presentes, que son la voluntad, el pensamiento y la vida, y 4 poderes, que son la comprensión, la gracia, la percepción y la reflexión. La primera estrella del reino del Cristo es Armosel, lugar donde habita la luz dorada, donde está el muy amado Pijeradán, o primer hombre que poblara el vastísimo universo, y que nada tiene que ver en lo absoluto con el Adán terrestre, que es muy posterior a él, ya que el Pijeradán no tiene cuerpo de carne, sino es completamente luminoso. Y existen muchas eternidades antes del Adán terrestre. En esta estrella hay 3 reinos o poderes que la conforman, que son la gracia, la verdad y la forma. Mas esto es el trono de esta estrella. La segunda estrella es llamada Orohiel, donde habita la raza de plata o de espíritu, donde moran los hijos del Pijeradán, que se llaman Set, el mismo que el Adán terrestre rememorara en la tierra al reconocer dentro de sí mismo su genética verdadera de dioses, y después de que Jehová y sus Elohim violaran a las mujeres terrestres, como está escrito en el Génesis 6, violentando su genética celular, y luego de perder Eva a su hijo Abel. Los 3 reinos o poderes de esta raza son el pensamiento posterior, la percepción y la memoria, que son su trono de verdad y justicia. La tercera estrella es David Tai. Son seres de éxtasis o plenitud divina, que conforman la raza de bronce y son llamados los santos o los hijos de Set. Sus 3 poderes son el amor, la comprensión y la idea, y estos son su trono. Desde este reino fue donde descendieron los apóstoles, los profetas y el mismo Jesús. Un hombre Pijeradán de la primera raza dorada descendió hasta el reino de David Tai para desde allí preparar su cuerpo luminoso y descender a la tierra con cuerpo físico. Y el Verbo se hizo carne.
y contuvo en su corazón el Cristo eterno y lo trajo a la humanidad terrestre. Reino de Davitai completamente anulado y adulterado por los judíos al formar su Biblia. Ya que el Antiguo Testamento es la falsa historia llena de levadura inflamada de un pueblo judío, mentiroso, como lo llamó Jesús en Juan 8:44. Pues al transcribir en el Apocalipsis 22:6 la palabra Davitai, no la colocaron, sino que en su reemplazo colocaron a David, el padre de Salomón, para decir que Jesús venía del reino de David, cosa que es completamente mentirosa, porque Jesús no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Al contrario, hay que recordar que ellos, los judíos, fueron los que lo asesinaron. David, que por cierto era un afeminado, ya que tenía como compañero o compañera a Jonathan, como lo confirma en la primera de Samuel 28:1 y la primera de Samuel 18:1, como también la segunda de Samuel 1:26. La cuarta estrella es el Elet o raza de hierro, donde existen las primeras humanidades de carne como nosotros y son criaturas que alaban al Señor en la medida en que toman conciencia de la manipulación en que viven a causa de los Elohines, los caídos al monte Hermón en la Atlántida hace más de miles de años. ¿Cómo hoy lo haremos nosotros al descubrir la vil mentira del Antiguo Testamento, que es la misma en todo su accionar del pueblo judío, y su aparecido inexistente Jehová Lucifer de los ejércitos y de los crímenes y sacrificios que hoy sus hijos, que se hacen llamar Illuminatis o hijos de Dios sin serlo, que actúan a través de los diferentes gobiernos del mundo, a través de las diferentes religiones, filosofías y la cátedra universitaria de Moisés, que tampoco existió, porque ¿cómo es posible que un muerto pueda relatar su propia muerte? Esto no tiene sentido. Y a través de su política corrupta mundial, la que el rey Nabucodonosor menciona desde hace 2600 años como cuarto poder, de la estatua de Nabucodonosor, donde rebajan al hombre al nivel de las bestias, para que se maten entre sí y los judíos y su aparecido Dios tomen el control planetario, como pronto lo harán según ellos desde su tercera y definitiva guerra mundial. Esta raza de hierro tiene 3 reinos o poderes que son la perfección, la paz y Sofía, o primer vientre de Bárbaro, o el Santo Espíritu. Estos reinos de las 4 estrellas son los 12 poderes de los que habló Jesús en Mateo 19:28, cuando dijo para el hombre terrestre: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus perversas de Israel y a su Dios de maldad. Refiriéndose al poder genético que el hombre lleva dentro de su célula y en su núcleo, poder conocido como servitluces o miniglorias de la eternidad, y son la genética verdadera del hombre terrestre desde el mismo Piseradán. Y esta humanidad de hierro es el centro de nuestro estudio, de donde surgió Sofía,
y luego el dragón, padre de Sabajot Salomón, su escama mayor, el que millones de años después se conocería en la tierra como Yahvé Jehová. Mas esto ocurrió en los cielos, no en la tierra, como lo quieren hacer creer los judíos en sus leyendas inflamadas de levadura, sino allá en los cielos y en los soles de Sirio, Orión, Lira, Betelgeuse, entre otros. Pues esta humanidad sofía, antes crística, especialmente la quinta humanidad de la raza de hierro, lo tenía todo para ser perfecta, para desarrollarse en las leyes del Santo Espíritu, su madre espiritualmente hablando, ya que ella, Sofía, está dentro del vientre del Santo Espíritu, como la hija menor, digámoslo así. Pues Sofía es la sabiduría posterior al Santo Espíritu y habita dentro de su vientre. Mas por el albedrío universal que se le dio a todas las humanidades, Sofía como humanidad concibió un pensamiento y tuvo una idea ella misma para crear igual que sus hermanas de las razas de bronce, de plata y la dorada. Y su amante o el poderoso espíritu invisible y su madre o el Santo Espíritu se alegraron, mas ella quería crear por su propia cuenta, sin su amante y sin su consideración, mas no consiguió a ninguno que estuviera de acuerdo con ella. Su amante no dio su aprobación, pues su pensamiento era totalmente contrario a las leyes del Santo Espíritu. Quería crear como sus hermanas, pero había olvidado la plenitud, conocimiento del reino donde venía. Y por miles de años esta humanidad violentó toda ley, comportándose en forma contraria a sus semejantes humanidades de hierro de otros lugares del universo donde existían. Hasta que un día en el tiempo su inteligencia se apagó, se agotó su sabiduría y su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella, Sofía, salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella misma, como humanidad de perfección y paz, pues ella lo había producido sin su amante, en completa ignorancia del olvido. No se parecía a su madre y tenía una forma diferente, pues no había nacido, por el contrario, lo había abortado como un vástago abominable. Cuando esa humanidad Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino de hierro, para que ninguno de los inmortales lo viera, o sea, las tres razas anteriores de bronce, plata y oro, pues lo había producido ignorantemente y lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube, para que nadie lo viera, salvo el Espíritu Santo, al que llaman la Madre de los Vivientes. Sofía puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth, el que en este planeta se esconde por ser demonio y jamás le da la cara al hombre, salvo a los que son como él. En el caso del inexistente Moisés, como sus propios hijos, los rabinos escribieron de su padre dragón Sabajot en la Biblia, enmascarado como Yahvé Jehová, y dentro del cuerpo podrido de Salomón, su lugar de habitación.
Y así lo narró el Salmos 18:11. Abro comillas. Jehová puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, que son demonios caídos, nubes de los cielos, que son las hediondas naves Merkaba. Por el resplandor de su presencia sus nubes naves pasaron, granizo y carbones ardientes. Es el odio contra la humanidad. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz en mentiras y engaños. Por lo que Daniel denuncia este suceso en Daniel 22. Abro comillas. El Dios verdadero revela lo profundo y lo escondido del dragón Sabajot, y sabe lo que oculta en la sombra de sus tinieblas como Jehová para engañar. Porque en el Padre eterno y su Cristo habita siempre la luz.